Aquí estamos en nuestro monográfico Zona Cero, en esta noche mágica de Walpurgis, la noche de las brujas, la noche de las hechicerías. No sería de extrañar que vierais hoy alguna bruja volando sobre su escoba y su silueta recortada sobre el fondo lunar. Bueno, pues sí, efectivamente, son de esas noches espectaculares, mágicas, donde al parecer se abren puertas que nos conducen a mundos ignotos. La noche del 1 de mayo es muy importante para el mundo germánico, pero también lo es la noche del 1 de noviembre. En fin, que en ese paso de Ecuador de un lado a otro, de un momento a otro del año, de una estación a otra, encontramos la noche de Walpurgis. Y vamos a tener que comentar cosas sobre aquella santa inglesa, considerada como la primera escritora inglesa, también fue considerada como la primera escritora alemana, aquella santa, pariente de San Bonifacio, claro, esto hay que comentarlo, llamada Valpurga o Valburga. Bueno, pues eso nos lo dirá mejor nuestro querido Jesús Callejo y también Carlos Canales, que son personas muy ilustradas en aquella santa y en esa noche. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo llevas tu noche de Valpurgis? Bueno, la estamos sobrellevando. Es una noche de terror, ¿no? Bueno, algún que otro susto ya, porque sabes que como esta es una tradición más germánica que española, pues bueno, nos pilla un poco de lejos, pero bueno, algo nos toca, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es como la noche de difuntos, pero en germano, ¿no? Sí. Bueno, iba a decir que tiene doble historia, porque por un lado es en la forma en la que se conoce como el nombre de Noche Valpurgis, efectivamente es germánico. Sin embargo, coincide también con una fecha céltica, una de las 4 fechas célticas claves del año, que en concreto la de la de primavera. La más conocida, obviamente, es la del 1 de noviembre, como todo el mundo conoce. Pero esta fecha, para los celtas también era muy importante, porque era la fiesta que ellos hacían en honor a Beltane. Entonces, las fechas celtas, que eran fechas de fuego, eran fiestas de fuego, orientadas casi siempre al fuego, tenían una que coincidía con cada uno de los grandes tránsitos que tenía el hombre a lo largo del año. Esta, que la conocemos en su nombre germánico, Valpurgis, es en realidad una fiesta clásica de los pueblos indoeuropeos itinerantes. Si es el último recuerdo, uno de los últimos recuerdos que nos queda en la memoria lejana, de los tiempos en nuestros remotísimos antepasados, y cuando digo nuestros remotísimos antepasados hablo en el sentido obviamente lingüístico solamente. Gente que hablaba la lengua antecesora del latín y antecesora de la que estaba antes que el latín. Que dicho claramente, los antepasados más lejanos nuestros, que eran pueblos en movimiento, que desde algún punto de lo que hoy es el centro de Ucrania se extendieron hacia los 4 puntos cardinales y entre otros hacia el lejano occidente. En estas fiestas sagradas, Jesús, siempre tenemos que echar mano del recuerdo celta, ¿no? El 1 de noviembre sirve para inaugurar el año. ¿Y el 1 de mayo? Bueno, sabes que los celtas tenían sus 4 fiestas principales. La primera, donde empezaba su año lunar, que no solar, era el 1 de noviembre. Y a partir de ahí, pues las 3 fiestas sucesivas son importantísimas y curiosamente además coincide con los 4 sábados más importantes dentro de la brujería. No por casualidad, además. Bueno, pues la segunda fiesta importante después de este 1 de noviembre sería esta, ¿no? La del 1 de mayo. La fiesta de Beltane, o bueno, tiene distintos nombres. En definitiva, lo que se celebra, lo que se conmemora es el culto al dios Beltanos o Belenus. ¿Qué ocurría en esta fiesta? Que es muy significativa porque es una fiesta solar, es una fiesta de homenaje al fuego, igual que ocurre también con la de Halloween, con la del 1 de noviembre. Curioso estas similitudes de las 2 fiestas principales de los celtas, que en definitiva después se va transmitiendo a todos los pueblos de influencia celta, como en Galicia, por ejemplo, y va dejando sus rescoldos, ¿no? Era una fiesta eminentemente lúdica, ¿no? Ahí los druidas hacían de las suyas, es donde recogían sus hierbajos, se plantaban ramas en los huertos, se colgaban coronas primaverales en los troncos desnudos de los árboles, se hacían, como no, hogueras en las cumbres. En la fiesta y la música y la danza pues era un denominador común. Y esto era ni más ni menos que simbolizar algo que ya se hacía desde tiempos incluso anteriores a los celtas, que es simbolizar la primavera, que era el vencimiento del sol y de la luz a las tinieblas. Eso es un leitmotiv que se repite continuamente en cada fiesta. Y lo que hacen los germanos, a su modo, es lo mismo, pero tomando como chivo expiatorio a las brujas, que lo que está representando, ni más ni menos, son las fuerzas demoníacas. En estas fechas, los antiguos escoceses, por lo menos, mantuvieron esa costumbre hasta el siglo XVIII, situaban hogueras en lo alto de sus cimas para proteger los poblados. Yo no sé si Beltane, Carlos, guarda alguna similitud o guarda algún parentesco con el sangriento dios Baal.
No, realmente no, aunque da igual. Bueno, en la etimología algunos sí han intentado... Bueno, luego lo podemos unirles, hablar de ¿no? eso, sí. Sí, Yo culpa a Dios Val os voy a decir de primero Venus. por qué creo que no. Creo que no por dos razones. El dios Val es claramente un dios de tipo semítico, procede del Mediterráneo oriental, en tanto que Belenos, cuando es conocido por el mundo mediterráneo, y cuando me refiero a cuando es conocido por el mundo mediterráneo, tú lo sabes muy bien, es cuando es decir, cuando César se adentra en la Galia Cabelluda, en la Galia Comata, en el centro de lo que hoy es Francia, y tiene contacto directo con las costumbres de los celtas en estado puro. Cuando digo en estado puro quiere decir que los celtas que habían conectado con los romanos en el Valle del Po, en Iliria o incluso en España, eran celtas que habían tenido un contacto con el mundo mediterráneo ya de cientos de años. Pero aunque sus costumbres se mantenían muy puras, estaban también muy mezcladas con las de los pueblos originarios de la zona. En tanto que cuando él se adentra en lo que es el interior del país Averno, entra en un lugar en el cual el estado de los cultos celtas es todavía muy estricto y se sigue de una manera muy fiel. Entonces, ellos observan, fijaos qué curioso, 4 fiestas de fuego, que son las que ha citado Jesús, de las cuales, de una manera muy borrosa, ha quedado en la tradición española, en la conmemoración en torno a la luz y el fuego, principalmente en la segunda, que era la que se celebraba a primeros del año, que es la Candelaria. Julio César había machacado a los helvetios, había entrado en la Galia y dijo en tono despectivo, hablando de los celtas, qué extraños son estos celtas que sienten curiosidad por todo, caramba. Fíjate que los romanos se consideraban parientes de ellos. Ellos eran plenamente conscientes de que había algún tipo de afinidad lejana que les resultaba profundamente familiar. Bueno, tan profundamente familiar que en todos los idiomas europeos el más cercano a los latinos, a los itálicos, son los célticos. Lo cual es curioso, pero ellos notaban que había algo... Julio César era un admirador, ¿eh? Había algo común. Y después le copiaron el armamento, ¿no? También. Así que los druidas sí que enseñaron bastantes cosas a los romanos, a pesar de que ellos no lo quisieran reconocer. Por cierto, horrible película. Me estabas leyendo. Digo, por cierto, no ir a ver druida. Christopher Lambert, horrible como siempre. Inés Astre, un desastre. Un desastre. Qué horror, qué mal contado. Qué mal hecho todo. Es que no se salva nada. No se salva nada, no. Hasta las fiestas. Sí. Bueno, pues nada. Estaba pensando lo mismo. ¿Sí? Hay una pequeña fiesta ahí donde queman una especie de monigote. Ya. Sí. Bueno, pues la noche de Walpurgis, tradicional, los jovencitos, como bien apuntaba ya Jesús, los jovencitos en cualquier pueblo de Alemania se visten con sus mejores galas para ir a buscar los abetos, ¿no? O los pinos al interior del bosque y luego, pues casi quitarles, desproveerles de las ramas, menos la copa, ¿no? Hacen unos mayos. Sí, exactamente, sí, porque allí ya viene la palabra mayo, una palabra polisémica, porque realmente significa muchísimas cosas, pero se relaciona sobre todo con los cultos dendrolátricos de los druidas, de los celtas, y sobre todo pues con los árboles, con el culto al árbol, con el culto al espíritu protector de ese árbol. Por eso se solía plantar un abeto, normalmente pues en el centro de la plaza, al lado de la iglesia, como espíritu tutelar para que protegiera a todo el pueblo, pero no en sí el árbol, sino ya digo los espíritus que moraban en ese árbol. Bueno, pues estos cultos a la naturaleza, que ya venían desde los celtas, incluso en épocas anteriores, ya no digamos los germanos, que también tenían un culto reverencial hacia la naturaleza, pues de ahí se perpetúa un poco todo lo que es el mayo, todo lo que es esa costumbre de adorar al elemento vegetal. Y claro, cuando se habla de la naturaleza, estamos hablando de un concepto ambivalente, estamos hablando de esos conceptos de la luz, de la luminosidad, del Dios primigenio, a la vez que está también las fuerzas demoníacas, las fuerzas oscuras, las fuerzas del mal, que hay que combatir. ¿Y cómo no? Estamos hablando de una fiesta eminentemente medieval, la fiesta de Walpurgis, y cuando hablamos de la Edad Media, las brujas se consideraban los sicarios números 1 de Satán, además de los gatos. Sí, ahí yo quería hacer un matiz muy importante, sobre todo por la trascendencia que tienen a veces las fiestas de este tipo en la mente popular. Bueno, no vamos a hablar ahora de Polnachi, pero sí que es verdad que la trayectoria que ha llevado la noche de Walpurgis, de la fiesta céltica inicial, incluso de la fiesta germánica originaria, donde realmente era como todas las fiestas cíclicas, porque el año lo dividían en 62 meses, que luego intercalaban 2 meses entre medias, y lo que se trataba eran de fiestas que se desarrollaban para esparcimiento y diversión, mientras los sacerdotes germanos o los druidas celtas, según el caso, hacían sus prácticas de hechicería y de magia en las horas previas. Pero entonces, en el caso... ¿da más miedo, Carlos, ¿da más miedo entonces Walpurgis o Halloween? Walpurgis, pero por su historia, por la historia, pero no antigua, sino reciente, por el siglo XVII y la Guerra de los 30 años. Es decir, cuando se produce la gran fiebre de la persecución de brujas en el interior de Alemania,
que en realidad, y yo no soy antropólogo y no voy a ser a Marvin Harris aquí para decir que eran si las mujeres solas y abandonadas eran consideradas peligrosas por la sociedad, y que en realidad, bueno, el hecho cierto es que hubo una verdadera hecatombe de mujeres en el centro de Europa en el siglo XVII. Unas 100.000 mujeres sacrificadas. Sí, es algo que impactó de una manera muy profunda en la mentalidad de la gente de la época. Que luego se meten con nuestra Inquisición. Claro, pero... aquello fue realmente aterrador. Es decir, es cierto que la Inquisición en España fue tremenda porque... No, lo que pasa es que fue muy larga. Se prolongó mucho en el tiempo. La Inquisición además hizo algo tremendo, y es que generó un gran impacto en el pensamiento profundo español, en la delación, el esconderse, el tener miedo del vecino, el guerra civilismo ese permanente, y esa especie de sociedad malvada que crea el tener un estado policial, que es lo que la Inquisición al fin y al cabo era. Numéricamente no fue tan duro como lo que ocurrió en Centro Alemania. Lo que pasa en el Centro Alemania, claro, al fin y al cabo era un periodo distinto, porque siempre se achacaba al de fuera. O eran los protestantes los malos, o eran los católicos los malos, o eran los suecos, o eran los españoles, o eran quien fuera. Es decir, pero pasó. Pero aunque pasó, quedó en el alma, en cierto modo colectiva de la gente, el temor reverencial a que las hechiceras y las brujas, mano del demonio, eran seres malvados que en los tiempos de escasez y de alimento, recordad el cuento de Hansel y Gretel, se produce en la misma época. Es exactamente igual. Eran capaces de comerse, ¿por qué no?, a los niños, a llevárselos. Es una especie de mitos mezclados que confluyeron en una época muy concreta, que convirtieron a lo que había sido durante la Edad Media una celebración popular, en las cuales, como dice Jesús, las brujas eran poco más que las malas, a las brujas eran un enemigo, se las podía encontrar y se las debía quemar. Pues bueno es que vayamos sacando de aquí de nuestro archivo a Santa Walpurgis, ¿verdad, Jesús? Háblanos un poco de esta santa modélica. Fíjate, una santa contradictoria, porque se habla de la noche de Walpurgis asociada a la noche de las brujas, pero sin embargo Walpurgis no tenía nada que ver con la brujería, sino todo lo contrario. Santa mujer. Santa mujer, santa mujer. Además, por muchas razones. Bueno, estamos hablando de una monja inglesa, nacida en Devonshire en el año 710. No se coinciden muchas las fechas, pero bueno, parece que es la unánime, por lo menos cuando yo me documenté, coincidían que el 710 es la fecha más probable. Bueno, el hecho es que esta mujer emigra a Alemania pues unos 40 años después para ayudar a su tío, de ahí que dijeras que era pariente de San Bonifacio, que era el pastor casi de la Germania, ¿no? El que había... Carlos ha sido siempre muy devoto de San Bonifacio. Muy devoto de San Bonifacio. Recordar que todavía se entendían en aquellos tiempos. Sí, los sajones de Alemania y los sajones de Inglaterra. Claro. Estamos hablando de cuando Vitiza andaba todavía por el monte. Cosas antes de ayer. San Bonifacio la verdad es que hizo todo lo que pudo para cristianizar a los bárbaros germanos, todo lo que pudo, vamos, y no murió en el intento de milagro. Pero vamos, San Bonifacio hizo una labor tremenda y además está siempre muy relacionado con todas las leyendas que tienen que ver con el culto a la naturaleza. Bueno, pues sería su sobrina, Walpurgis o Walpurga, y con el tiempo se convierte en la abadesa del monasterio de Heidenheim. Y allí adquiere ya fama de santidad en vida. ¿Pero por qué? Porque hacía curaciones milagrosas, conocía muy bien los remedios vegetales, se le atribuyen sanaciones de supuestos endemoniados. Y divulga, es una buena divulgadora. Divulga, ¿no? Tú también comentabas que está considerada como la primera escritora, pero no solo de Inglaterra, sino también de Alemania, porque escribió en las dos lenguas que ella dominaba. Entonces, tenía una cultura pues impropia, primero de la Edad Media, impropia de una mujer, porque ya sabemos que la mujer normalmente estaba mucho más relegada todavía dentro de los ámbitos culturales que los hombres. Entonces, debía ser una mujer totalmente excepcional. Las curaciones que hacía pues la permitían no solo tener ese aureola de santidad, sino también como preservadora, no solo para los endemoniados y para las malas influencias de las brujas, porque después con el tiempo Santa Walpurgis se convirtió en patrona contra las tempestades. De hecho es invocada por los marineros cuando hay una tormenta. Aquí tenemos a nuestro San Telmo, pues ahí invocaban a Santa Walpurgis. Y también contra la hidrofobia, es decir, la mordedura de los perros rabiosos. Que es lo que dio lugar luego al mito vinculado a la noche Walpurgis de los hombres lobo. Claro. Y a partir de ahí se genera una leyenda. Es decir, tenemos esta parte histórica de Walpurgis y tenemos la leyenda. ¿Y la leyenda en qué consiste? Bueno, primero, ¿por qué a Santa Walpurgis se la considera como la santa del 1 de mayo? A pesar de que murió en febrero del año 778. Mira que luego San Stalin intentó hacerse con ese día, ¿no? Pero no pudo. No pudo. Pero bueno, la Iglesia, sabes que siempre intentó cristianizar todas las fiestas paganas. Hombre, evidentemente, esta noche de las brujas, donde en el Tirol, en Baviera, en Bohemia, por ejemplo, se celebraba la quema de brujas, así literalmente, con ellas. Había que cristianizarlo y se buscaron una santa o un santo. En este caso, la santa. Veían que por la hagiografía de Santa Walpurgis coincidía, encajaba perfectamente para esta fiesta, pero no por la fecha, porque claro, si murió en febrero... ¿Sabes? Que tiene una aportación fundamental y decisiva a la historia Santa Walpurgis muy bien recordada.
y es que hizo nexo de unión a la inversa entre los ingleses y los sajones originarios, y todo lo que los otros llegaron en bárbaro a Britania devolvió ya en cristianismo. Con lo cual, si no hubiera sido por la labor de estos santos medievales, altomedievales, que convirtieron y mantuvieron las tradiciones, porque la única manera de cristianizar a la gente del lugar, todo esto que la celebramos se hubiera perdido. El susto llegaba para las brujas, Carlos, como tú bien sabes, cuando estaban en pleno sabbat, en pleno aquelarre, y llegaba Santa Valpurgis y los convertía a todos. Claro, ahí no se escapaba ni uno, ¿no? Que esa es la leyenda que corre. Porque ya es el colmo cuando de Santa Valpurgis, esa ya. tradición piadosa habla de que fue transportado un aquelarre, además nada menos que el aquelarre principal de los germanos, sí, que era el Pico Brocken. Que su nombre lo dice todo, luego traducimos. Sí, Pico Brocken en las montañas de Har, ni más ni menos para convertir al macho cabrío, y así se presenta de buenas a primeras. Imaginaros allí el conciliábulo demoníaco. Poderosa mujer, ¿eh? Lo que podía hacer con esto James Cameron. Y ella, lejos de almendrarse, de arredrarse y de decir, bueno, pues ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto en esta reunión? Pues qué va, nada, directamente comenta la leyenda que intenta convertir al demonio. Bien, ya no se atreven a decir que le convirtió porque ya sería demasiado, pero sí que debe dar unos sermones bastante salvíficos y piadosos a toda la concurrencia, de tal manera que, bueno, eso acrecienta la leyenda de que es muy buena conjuradora contra los malos espíritus y los demonios incluidos. Hasta el punto que también en este Pico Brocken es donde Goethe emplaza su famosa noche de Walpurgis en el poema filosófico, ¿no? El de Fausto, donde allí va acompañado tanto el doctor Fausto como Mefistófeles a tener esta reunión con el macho cabrío, pues para intentar conseguir, en fin, el amor suyo, el de Margarita. Bueno, pues está claro que Santa Valpurgis tuvo una función social, sí, y estuvo por ahí convirtiendo brujas durante buen tiempo, pero claro... Es que había dos opciones en aquellos tiempos, fíjate, ella muere... O eras o te convertías. Ella muere el mismo año que Carlomagno inicia la conversión de la otra manera. Es decir, que había dos opciones, o el método Santa Valpurgis o el método Franco. O el método del primer Reich. Sí, había que elegir. Entonces la verdad es que no eran tiempos como para andarse con chorradas. La verdad que tenía mérito por lo que ha hecho Jesús. Es decir, algo tenía que tener de notable, eso es evidente. Sí. Antes hemos apuntado algo, Carlos, pero ¿por qué se dice que la noche de Valpurgis es noche de lobos? Bueno, en parte por lo mismo que ocurrió en el siglo XVII. Es decir, primero por eso, era una experta en los remedios contra la mordedura del lobo, del perro y del lobo rabioso, y a partir de ahí, tú sabes que una de las cuestiones clásicas de la mitología centroeuropea, tanto en hombres lobos como vampiros, que hay dos formas, o bien te mata o bien le heredas. Si no te mata, pasa a ser uno más del clan. Hay que tener en cuenta que algunos de los mitos centroeuropeos consideraban a los hombres lobos no tanto como una maldición, que es lo que ha ido evolucionando luego, sino como una verdadera subespecie, una especie de rama colateral al género humano enormemente peligrosa que habitaba en lugares del despoblado, podemos llamarlo así, o bosques cerrados. La labor de Valpurgis es importante por dos motivos, y los ha citado Jesús muy bien. Primero porque era extremadamente culta, es decir, es que curaba de verdad. Yo ya no sé si tanto eran curaciones milagrosas, que es posible, o que realmente eso, es decir, tenía tal cultura de la utilización de los remedios naturales que conseguía algo que las bestias del lugar no conseguían ni de casualidad, y claro, eso impresionaba bastante. Sí. Y además era mujer. Y que una mujer fuera capaz de hacer eso en medio de los bosques y los sin caminos de la Germania central desolados del siglo VIII, dice mucho a su favor. Mucho a su favor porque no solamente la tradición no la olvidó, sino que lo que hizo es que absorbió entera la tradición, que si no se hubiera perdido, y la cristianizó, permitiéndonos, por lo tanto, que todos los mitos confluyeran de una manera, pues, racional. Vamos a entrar un ratito, Jesús, si te parece, en el aquelarre. Vamos a buscar esas puertas extrañas que al parecer se abren solo en la noche de Valpurgis. Bueno, en muy pocas noches, ¿no? Y en la de Halloween. La de Halloween, sí. Las dos tienen ese denominador común. Es para ver como si se abrieran esas compuertas interdimensionales de las que tanto hemos hablado en la zona cero. Y se comunican los dos mundos, ¿no? El mundo visible y de una manera totalmente invisible. diferente, porque en la noche de Halloween tú puedes contactar con los muertos, eres tú el que puedes estar y aquí es al revés. Son ellos los que pueden entrar en tu mundo. Claro, es un aquelarre. Interesante batir porque, claro, imagino a los oyentes en su casa esperando. Desde las 12. Claro, hay que tener en cuenta que tiene que ser las 12 horas solar. Sí, vamos a ver qué pasa esta noche. Supongo que habrá algún acontecimiento. Tanto en un caso como en otro, y aquí habría que remitirse un poco pues a la ceremonia del Beltane, ¿no? Del Beltane, del dios Belenos celta, porque tenían ese concepto mucho más marcado que en las fiestas germánicas. Este concepto de que eran fiestas sagradas de intercesión, del momento en que podría ocurrir todo, es decir, ese contacto con lo sobrenatural, con lo ultraterreno, pues lo tenían totalmente asumido. Y ahí que los 4 aquelarres principales
coincidan en las fechas principales también de los celtas. Y cómo no, si las dos ceremonias fundamentales era la de Halloween y la de Beltane, pues también esos dos aquelarres ocurrían. Pero entonces, Jesús, en esos aquelarres las brujas encontraban, vamos a llamarlo así, alimento espiritual. ¿Renovaban fuerzas? Bueno, vamos a ver. Si hablamos de los aquelarres, tiene muchísimos matices. Sí. Hay un aquelarre físico, real, un conciliábulo de personas, y no tanto demoníaco, donde el macho cabrío, que era la representación de Satán, estaba allí reunido, lo cual no me lo creo. Otra cosa es que sí tuviera mucho que ver pues con ceremonias paganas que estaban totalmente anatemizadas por el culto católico, ¿no?, imperante, y por lo tanto se les asociaba a cultos y a ritos demoníacos. Pero eran reuniones, normalmente de brujos y de brujas, para conciliar un poco sus puntos de vista, repartir conocimientos, sobre todo relacionados con el mundo de las hierbas y de las sanaciones, vamos a llamarlo, sobrenaturales, pero siempre mal visto por los ojos de la Iglesia. Y después hay un aquelarre totalmente simbólico y espiritual. Es ese ungüento volador que utilizaban algunas brujas y que después ellas estaban convencidas de haber acudido físicamente, a pesar de que se sabe que no se movían de sus casas, habían acudido físicamente a esto. Y ahí es cuando empezaban a contar verdaderas aberraciones en los tribunales inquisitoriales de lo que ahí ocurría. Tantas aberraciones que es lo que hace dudar realmente de la credibilidad no solo del estado mental de estas personas, de estas brujas, sino de la existencia real de los aquelarres. Desde mi punto de vista son dos cosas distintas. Cuando las brujas empezaban a soltar esa cantidad de fabulaciones, estaban influidas por dos cosas. Primero, por las torturas, no lo olvidemos, y segundo, por esos efectos alucinógenos que para ellas era real el momento físico en el que volaban y en el que estaban presentes allí. Y eso era gracias a un ungüento volador que se sabe, que se ha estudiado, que era una composición de una pomada mágica donde intervenían, pues bueno, componentes vegetales como la cicuta, como el azafrán, como el perejil, como la dormidera. En fin, había un alcaloide principal que era la atropina, que contenía casi todas estas pomadas, pues con unos efectos enteógenos tremendos, es decir, que podían crear la belladona, efectivamente. Pero además eran, aparte de alterar la conciencia del que lo sufría, alteraban la conciencia de todos los que estaban presentes, porque de una manera u otra todos participaban. Entonces llegaban, Carlos, y se repartían el ungüento. Claro, es que se trataba de fiestas de participación. Sí, el aquelarre básicamente era una reunión en la cual todo el mundo tenía que intervenir. Es decir, de ahí el mito y leyenda de que el que estaba en un aquelarre y no pertenecía a parte del grupo, pues no era perseguido, etcétera. Por cierto, ¿dónde ibas tú el otro día con un helecho? A participar. En el aquelarre, sí, claro, me pillaste. Es que el helecho es uno de los, pues, como Jesús lo ha citado, como el muérdago pudiera ser determinados árboles y plantas, que es un tema geográfico. Es decir, que en la zona en la que las culturas germánicas y célticas tenían su centro de origen, era el elemento esencial. Todos ellos tienen de alguna manera u otra, ya hemos hablado alguna vez de la manita muscaria y sus cualidades especiales para alterar la conciencia, que permitían entrar en un mundo de fantasía que era compartido por todos los que estaban en el sabato, en el aquelarre. Eso hacía que, al estar todos participando del mismo hecho, todos eran, en cierto modo, testigos y culpables de lo que hubiera podido ocurrir. Con lo cual, en cierta forma, te hacía entrar en una comunión de una organización de la cual tú formabas parte y los demás que no estaban allí eran ajenos. Eso es uno de los motivos del rechazo profundo, luego ya en tiempos históricos y recientes, a los aquelarres, donde lo que se hacía allí, que además estaba muy relacionado con todo lo que se produce cuando hay una alteración masiva de la conciencia de manera general, aquí hay un jolgorio que me podéis imaginar, era francamente rechazado porque subvertía el orden establecido. Bueno, pero ¿dónde encontraban estas brujas, estos brujos, el beneficio? ¿Dónde está ese beneficio material por lo mismo que una secta ahora? Igual que una secta. Era una secta, efectivamente, era una secta. Hombre, para mí el beneficio es de dos órdenes. Uno es un beneficio intelectual, lo que se acaba de comentar. La transmisión de conocimientos. Cuando el sabbat era real, se comunicaban cosas. Es decir, mira, pues yo tengo esta planta, no sé qué tipo de reuniones pueden tener, pero evidentemente intercambios de conocimientos. Tenían un intercambio de conocimientos evidente. Y además de compartir ideas. Estamos hablando de grupos heréticos que estaban mal vistos por la Iglesia y que tenían, pues bueno, pues un momento de charla, de jolgorio, si quieres, donde podían compartir sin ningún tipo de peligro sus ideas heterodoxas. El otro es un componente sexual, y no lo olvidemos, eso sí existe. Eso es típico de las sectas actuales también, en cierto modo. Eran personas liberadas, eran personas que buscaban estos encuentros en la tercera fase, por utilizar una terminología ufológica, para tener sus escarceos sexuales. Y para eso también les servían este tipo de alucinógenos que ingerían. Y a partir de ahí se crean también muchísimas leyendas totalmente fantásticas alrededor de ello. Antes hablabas tú del helecho. El helecho en las tradiciones germánicas se le llamaba el polvo del aquelarre. El polvo de la aquelarre decían que servía para que las brujas al ingerirlos les convertían o se hacían invisibles y eso las hacía perpetrar
cualquier tipo de impunidad, vamos, de delito en la mayor impunidad. Entre ellos también esos escarceos amorosos. Bueno, eso es una variante de lo que ellos hacían. Se iban a lo más frondoso del bosque, empezaban a tener esos contactos, de ahí que también se practicara el aborto. Ojo, no lo olvidemos que muchas de estas reuniones lo que se transmitieran en conocimientos de sustancias abortivas, y por supuesto pues mucho más herético todavía para los ojos piadosos de la Iglesia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eran de esos dos órdenes, no tanto espirituales sino de intelectuales, de conocimiento y sexuales. Pero fijaros que ambos casos, tanto para a mí me da igual que sea Iglesia Católica que las creencias protestantes claro, clásicas del siglo XVI y XVII, fanáticas, no dejaba de tratarse de un enemigo visible, porque estaba rompiendo la estructura social y política establecida. Es verdad que luego, dentro del mito, el mito se alimenta de la cantidad de mujeres solteras y viudas que llegan a ser consideradas por algunos poderes establecidos en Alemania como una amenaza. ¿Una amenaza? Sí, clarísimamente. Eran mujeres independientes, que actuaban y pensaban por su cuenta, que no obedecían a sus maridos o a sus pastores protestantes o a sus curas católicos. Y que encima se lo pasaban bien. Bueno, ya es que había que hacer algo. Entonces, de ahí nace la terrorífica persecución centroeuropea a las brujas en el siglo XVII. Es que eran una verdadera amenaza para el sistema de control social que se había establecido después de las grandes guerras de la religión. Es una buena explicación, sí. Es la más común ahora mismo, por lo menos es la que aquí iba a decir las feministas, pero aquí es verdad. Es decir, es la que los antropólogos y en gran parte el movimiento feminista, me refiero a como investigación intelectual, ha llegado a la conclusión de que pudo ser la causa esencial. Es lo que es el tipo económico también. Es decir, había una enorme independencia que había pueblos enteros donde eran mujeres las que dirigían, organizaban y gobernaban todo. Todo esto propiciado por las guerras. Claro, es decir, básicamente es que la despoblación en algunas zonas de Centro Alemania llegó, a casi 8 de cada 10 varones en algunos sitios. Y entonces, claro, en lugares así se estaba creando un orden nuevo donde el control clásico, representado por los príncipes, ya fueran protestantes o católicos, y por la iglesia de turno, ya fuera protestante o católica, y al borde de la poligamia, ¿no? Claro, una poligamia necesaria, es decir, una poligamia necesaria porque no había otra forma. Es decir, esto es algo parecido a lo que luego se reproduce en Paraguay en el siglo XIX, cuando la famosa la ley de vientre libre. Lo que pasa es que entiendo que la ley de vientre libre es favorecida por el Estado porque ha perdido 9 de cada 10 varones. Aquí es al revés. Es decir, es que es una amenaza absoluta, porque se te está generando una microsociedad autosuficiente, porque es la que controlaba el campo, la que controlaba la ganadería, la que empezaba a controlar el comercio a pequeña escala. Entonces, esto se le pone fin de una manera radical. Y la manera radical es que toda esta gente, en un lapso muy corto, pues un lapso de solamente 20 años, pasan de ser consideradas mujeres solas a ser consideradas brujas. Brujas. ¿Y ahora debemos tener miedo a las brujas, Jesús? ¿Hay Valpurgis moderno? No, pero yo creo que no, el concepto de bruja ha cambiado por suerte y ahora incluso ahora es brujita. No solo de hecho, la gente es en 1-0-6. No solo te esconde de esa denominación, sino que la gente alardea de ser bruja. Presume, ¿no? Presume, lo cual no deja de ser también un curioso contrasentido. Un día tenemos que hacer un monográfico Zona Cero con tanta brujería falsa que hay por ahí danzando, ¿no? Sí, hay muchísima, pero bueno, eso está un poco pues lo que es el rescoldo de la nueva era, donde se alimentan pues viejas creencias, pero totalmente edulcoradas, con aditamentos totalmente espurios, que lo que le hacen es tergiversar el mensaje. Me da mucha pena. Claro, la brujería Wicca, por ejemplo, los druidas que celebran esto como si fuera... Pero forma parte de los tiempos que estamos viviendo, ¿eh? Siempre ha habido como dos ramas en cualquier disciplina de las que podamos haber tratado, es decir, la ortodoxa, la fiel, la seria, la que se mantiene un poco pues conforme a la tradición sagrada, y bueno, pues la de cachondeo, la de la secta peligrosa, juerguística, etcétera, etcétera. Eso siempre lo ha habido. Lo que pasa es que ahora más. ¿Por qué? Porque hay más libertad de cultos. Ahora prácticamente todo está permitido y eso hace que proliferen todavía muchísimo más pues todo este tipo de, vamos a llamarlo, no sectas a lo mejor, pero sí de grupúsculos alrededor un poco de la brujería. Yo cuando sale una brujita de estas en la tele, que además van y están estupendas porque dice que asesoran a los famosos y a los políticos y nunca dan los nombres porque claro, es secreto y tal. Y empieza a dar los horóscopos de la semana. Luego vas a la bruja de la televisión de al lado y te da otra clase de horóscopo. ¿Dónde interpretarán? Ten en cuenta que la bruja, tal como se entendía en Galicia, la bruja era la meiga, era la sabia. Era la sabia. La sabia de la aldea. Exactamente. Pero era la que había recogido de la sabiduría popular, del uso de las hierbas. Y después ya se empezó a hacer diferenciaciones de la meiga negra y de la meiga blanca, etcétera. Pero en su sentido etimológico, el original, el primigenio, era la sabia, era la que conocía los remedios botánicos de la aldea. Y era la persona capaz de no solo de curar las enfermedades del cuerpo, sino también las enfermedades del alma, porque eran las primeras psicólogas que había. Lo que pasa es que eso estaba mal visto, y eso es lo que había
que atajar. Y por ahí es donde empieza toda esa fama negra que tienen las brujas, porque evidentemente, al igual que había sabias, había otras personas que utilizaban estos hechizos para atraer a la persona amada, en fin, para conseguir determinadas cosas siempre por dinero, y se fue generando, pues, en fin, cierta animosidad hacia ellas. Pero en principio es eso, era la sabia, era la persona que realmente conocía, y la persona más valorada, equivalía dentro de el chamanismo siberiano o mesoamericano, que veía al chamán, a la persona que estaba en contacto con el mundo espiritual. Y las medias además sabían utilizar los condicionantes psicológicos y sociales como nadie, ¿no? Es que es una de las esencias del control de la población a través de las fiestas y la sabiduría popular. Una manera de reunirse. No había radio, no había televisión, no había periódicos. La forma de manifestar el conocimiento que se había adquirido y que se había heredado a lo largo de los siglos anteriores era el provocar o generar reuniones que siempre estaban más o menos en relación con algún hecho natural de importancia, ya fuera un solsticio o bien eso, pues una fiesta al comienzo del año o la fiesta final de año, una fiesta que se elegía en un momento dado para honrar a los muertos o a los antepasados. De esa manera se justificaba el generar reuniones donde de nuevo se transmitía de una generación a otra todo lo que se sabía. No dejan de ser formas culturales ancestrales, tamizadas a lo largo del tiempo por las diversas religiones que han ido pasando y por la forma en la que va evolucionando la sociedad. Pero quedaron ahí como pequeños residuos de lo que había sido un mundo que obviamente ha desaparecido ya. La noche de Walpurgis, vamos a pedir a nuestros buenos asesores alguna recomendación para pasar mejor la noche, porque lo estamos pasando francamente mal. Tenemos muchas visitas extrañas, vienen de otros mundos posiblemente, de ese mundo invisible. No sé, venga, tu recomendación, Jesús, para pasar una buena noche de Walpurgis. Bueno, pues voy a recomendar en un lugar de España donde se celebra esta noche, no como Walpurgis, pero que sí con un ritual muy específico, genuino, variopinto y desde luego, bueno, pues, con propiedades terapéuticas. Estoy hablando de una localidad de Ciudad Real, Fontanarejo de los Montes, así se llama, donde en esta noche celebran las luminarias o lumbres, que también denominan fiesta de la romera. La romera es el nombre que ellos dan al romero. Lo que hacen es, con estas lumbres, es coger romero seco y lo van apilando alrededor de las casas. Entonces, a las 12 prenden fuego a este romero, se crea una humareda monumental y abren todas las puertas y todas las ventanas de las casas para que ese humo purificador del romero, este Rosmarinus officinalis, y no hace falta recordar ahora la cantidad de virtudes que tiene el romero, de ahí que diga el refrán que de las virtudes del romero se puede escribir un libro entero. Bueno, pues ese humo purificador, ese sahumerio, va penetrando en todas las casas y se va purificando las casas de los malos espíritus, de las malas influencias, para que el resto del año esté totalmente preservado. Bueno, pues esto es un rito que yo sepa solo se hace en esta noche. En otros pueblos se hacen en otras noches. En esta noche, en Fontanarejo de los Montes, en Ciudad Real. Yo voy a citar por mi parte una gallega, que es el día 3 de mayo, que está relacionada con el culto a los árboles. Una fiesta muy bonita en Ourense, en Lanza, donde lo que se elige es el árbol de mayo. Sí. El árbol que tiene que simbolizar el nacimiento de la naturaleza en primavera durante todo el mes de mayo. Y es una fiesta simbólica. Una fiesta simbólica que demuestra el poder que tenía entre los antiguos celtas la naturaleza y lo esencial que la consideraban para la apertura del nuevo año. Bueno, pues aquí, como somos tan positivos siempre, hemos ofrecido el lado oscuro de Walpurgis, por supuesto, lo tiene. Ahí están esos aquelarres, esos sabbat, esas brujas con el ungüento, volando por los aires. Tremendo esto. Bueno, y el de la escoba. Y el lado benefactor, que es efectivamente la llegada definitiva de la primavera, la búsqueda de los árboles, la purificación de las aldeas, de los pueblos, las llamas, que dicen muchas tradiciones que desde donde se pueda ver la llama hasta ese punto estará el pueblo protegido, ¿no? Exactamente. Y hasta donde se oyera el chasquido de los látigos, que también era una ceremonia. Fíjate, has citado al comenzar el programa las fiestas de los clanes escoceses, cuando encendían las llamas, y has citado justo el motivo. Sí, ese es. Bueno, pues oye, que ha quedado muy bien, ¿eh? Bueno, muy bien. Y ya si quieres como colofón, también esta noche es uno de los 2 días de desplazamiento que tenían las hadas y los duendes para desplazarse con todos sus enseres, ¿no? Según las tradiciones anglosajonas, que no las germánicas. Entonces, en esta noche se están desplazando las hadas y los duendes. En esta noche y en la noche de San Juan son las 2 ceremonias así claves, donde se desplazaban con todos sus enseres, porque ellos pensaban que había 4 fechas de desplazamiento, los 2 más importantes eran estos que te acabo de decir, y en esta noche sería uno de ellos. Entonces se desplazan a otro lugar del bosque, a otra morada, para empezar a iniciar un poco su vida prácticamente desde el principio. Bueno, pues ahí lo tenéis. Esta noche, qué precioso final. Tenemos una noche donde las hadas y los duendes buscan nueva morada en el bosque. No está nada mal. Un saludo para ellos. Y un saludo para Jesús Callejo y Carlos Canales, que son los auténticos duendes de este programa. Muchas gracias. Nos vemos el viernes. El viernes. Hasta luego.
Sabes que como esta es una tradición más germánica que española, pues bueno, nos pilla un poco de lejos, pero bueno, algo nos toca, ¿no? Sí. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es como la noche de difuntos, pero en germano, ¿no? Sí, bueno, iba a decir que tiene doble historia, porque por un lado es en la forma en la que se conoce como el nombre de Noche Walpurgis, efectivamente es germánico. Sin embargo, coincide también con una fecha céltica, una de las 4 fechas célticas claves del año, que en concreto la de primavera. La más conocida, obviamente, es la del 1 de noviembre, como todo el mundo conoce. Pero esta fecha, para los celtas también era muy importante, porque era la fiesta que ellos hacían en honor a Beltane. Entonces, las fechas celtas, que eran fechas de fuego, bueno, eran fiestas de fuego, orientadas casi siempre al fuego, tenían una que coincidía con cada uno de los grandes tránsitos que tenía el hombre a lo largo del año. Esta, que la conocemos en su nombre germánico, Walpurgis, es en realidad una fiesta clásica de los pueblos indoeuropeos itinerantes. Es decir, es el último recuerdo, uno de los últimos recuerdos que nos queda en la memoria lejana, de los tiempos en nuestros remotísimos antepasados, y cuando digo nuestros remotísimos antepasados hablo en el sentido obviamente lingüístico solamente. Gente que hablaba la lengua antecesora. Aquí estamos en nuestros monográficos Zona Cero, en esta noche mágica de Walpurgis, la noche de las brujas, la noche de las hechicerías. No sería de extrañar que vierais hoy alguna bruja volando sobre su escoba y su silueta recortada sobre el fondo lunar. Bueno, pues sí, efectivamente, son de esas noches espectaculares, mágicas, donde al parecer se abren puertas que nos conducen a mundos ignotos. La noche del 1 de mayo es muy importante para el mundo germánico, pero también lo es la noche del 1 de noviembre. En fin, que en ese paso de Ecuador de un lado a otro, de un momento a otro del año, de una estación a otra, encontramos la noche de Walpurgis. Y vamos a tener que comentar cosas sobre aquella santa inglesa, considerada como la primera escritora inglesa, también fue considerada como la primera escritora alemana, aquella santa, pariente de San Bonifacio, claro, esto hay que comentarlo, llamada Walpurga o Walburga. Bueno, pues eso nos lo dirá mejor nuestro querido Jesús Callejo y también Carlos Canales, que son personas muy ilustradas en aquella santa y en esa noche. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo llevas tu noche de Walpurgis? Bueno, la estamos sobrellevando. Es una noche de terror, ¿no? Bueno, algún que otro susto ya, porque... Yo no sé si Beltane, Carlos, guarda alguna similitud o guarda algún parentesco con el sangriento dios Val. No, realmente no, aunque da igual. Bueno, en la etimología algunos sí han intentado... Bueno, luego lo podemos unirles, hablar, ¿no? Sí. Yo culpa a Dios Val, os voy a decir primero por qué creo que no. Creo que no por 2 razones. El dios Val es claramente un dios de tipo semítico, procede del Mediterráneo oriental, en tanto que Belenos, cuando es conocido por el mundo mediterráneo, y cuando me refiero a cuando es conocido por el mundo mediterráneo, tú lo sabes muy bien, es cuando cuando César se adentra en la Galia Cabelluda, en la Galia Comata, tiene en el centro de lo que hoy es Francia, y tiene contacto directo con las costumbres de los celtas en estado puro. Cuando digo en estado puro, quiere decir que los celtas que habían conectado con los romanos en el Valle del Po, en Iliria o incluso en España, eran celtas que habían tenido un contacto con el mundo mediterráneo ya de cientos de años. Pero aunque sus costumbres se mantenían muy puras, estaban también muy mezcladas con las de los pueblos originarios de la zona. En tanto que cuando él se adentra en lo que es el interior del país averno, entra en un lugar en el cual el estado de los cultos celtas es todavía muy estricto y se sigue de una manera muy fiel. Entonces, ellos observan, fijaos qué curioso, 4 fiestas de fuego, que son las que hacía el latín y antecesora de la que estaba antes que el latín. Que dicho claramente, los antepasados más lejanos nuestros, que eran pueblos en movimiento, que desde algún punto de lo que hoy es el centro de Ucrania, se extendieron hacia los 4 puntos cardinales y entre otros hacia el lejano occidente. En estas fiestas sagradas, Jesús, siempre tenemos que echar mano del recuerdo celta, ¿no? El 1 de noviembre sirve para inaugurar el año. ¿Y el 1 de mayo? Bueno, sabes que los celtas tenían sus 4 fiestas principales. La primera, donde empezaba su año lunar, que no solar, era el 1 de noviembre. Y a partir de ahí, pues las 3 fiestas sucesivas son importantísimas y curiosamente además coincide con los 4 sábados más importantes dentro de la brujería. No por casualidad, además. Bueno, pues la segunda fiesta importante después de este 1 de noviembre sería esta, ¿no? La del 1 de mayo. La fiesta de Beltane, o, bueno, tiene distintos nombres. En definitiva, lo que se celebra, lo que se conmemora es el culto al dios Beltanos, o Belenos. ¿Qué ocurría en esta fiesta? Que es muy significativa porque es una fiesta solar, es una fiesta de homenaje al fuego, igual que ocurre también con la de Halloween, con la del 1 de noviembre. Curioso estas similitudes de las 2 fiestas principales de los celtas, que en definitiva después se va transmitiendo a todos los pueblos de influencia celta, como en Galicia, por ejemplo, y va dejando sus rescoldos, ¿no? Era una fiesta eminentemente lúdica, ¿no? Ahí los druidas hacían de las suyas, es donde recogían
su hierbajo, se plantaban ramas en los huertos, se colgaban coronas primaverales en los troncos desnudos de los árboles, se hacían, como no, hogueras en las cumbres. En fin, la fiesta y la música y la danza pues era un denominador común. Y esto era ni más ni menos que simbolizar algo que ya se hacía desde tiempos incluso anteriores a los celtas, que es simbolizar la primavera, que era el vencimiento del sol y de la luz a las tinieblas. Eso es un leitmotiv que se repite continuamente en cada fiesta. Y lo que hacen los germanos, a su modo, es lo mismo, pero tomando como chivo expiatorio a las brujas, que lo que está representando, ni más ni menos, son las fuerzas demoníacas. En estas fechas, los antiguos escoceses, por lo menos, mantuvieron esa costumbre hasta el siglo XVIII, situaban hogueras en lo alto de sus cimas para proteger los poblados.